El ejercicio 4 del taller asistido en el canal de YouTube, El Tablero de Andrés, dice lo siguiente. Dos partículas se encuentran separadas 100 metros. Se dirigen la una hacia la otra con velocidades constantes. La partícula A tiene una velocidad de 5 metros por segundo y la partícula B tiene una velocidad de menos 3 metros por segundo. Aquí faltó el menos, pero ya les voy a explicar por qué. Encuentra la distancia en que se encuentran a partir de la ubicación de la partícula A. El signo en la velocidad solamente nos indica la dirección del movimiento. Por lo tanto, la partícula que se mueve en la dirección positiva, hacia la derecha, es la partícula que tiene la velocidad de más 5 metros por segundo. Y la partícula que se mueve hacia la dirección negativa, es decir, hacia la izquierda, la partícula B, es la que tiene la velocidad de menos 3 metros por segundo. Otro aspecto que necesitamos mencionar, tenemos que recordar que si una partícula no cambia la dirección del movimiento, la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento. O sea, la distancia recorrida por la partícula 1 es igual a la magnitud del desplazamiento 1. Y la distancia recorrida por la partícula 2 es igual a la magnitud del desplazamiento 2. Entonces, vamos a tratar de ilustrar lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos que la partícula A se está moviendo en la dirección positiva, es decir, hacia la derecha. Es decir, que en un tiempo t, que no conocemos, que iremos a calcular, estaría, por ejemplo, en esta posición. La otra partícula, que es la partícula 2 o la partícula B, estaría más o menos por aquí. Estamos simplemente presumiendo cómo sería el asunto, para que podamos hacer un bosquejo del problema que está ocurriendo. Entonces vamos a colocar unos valores que son relevantes. Uno de ellos sería la partícula A llevaría esta dirección y la partícula B llevaría esta otra dirección. Entonces recordemos que esta es la A y esta sería la partícula B. Es decir, que en este punto se están encontrando. Lo que vamos a tratar es de esquematizar esa situación. Lo que tendríamos es esto. Vamos a mirar qué es lo que tenemos. Entonces, la partícula A ha recorrido en el tiempo t, que no conocemos, vamos a calcularlo, se ha desplazado un valor delta de x1. Recordemos que lo hemos visto ya en clase, que el desplazamiento y la distancia son valores distintos. El desplazamiento es una magnitud vectorial, por eso está relacionado con el signo de la velocidad, y la distancia es escalar. Entonces, la partícula B o la partícula 2 habrá recorrido otra distancia u otro valor de desplazamiento que vamos a llamar delta de x2. Ok, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a mirar qué es lo que nos están pidiendo primero que todo. Nos están pidiendo la distancia en la que se encuentran a partir de la ubicación de la partícula A. Bueno, lo primero que tenemos que reconocer acá es que tenemos una distancia recorrida. Esa distancia es esta, vamos a decir que esta es de 1,
y vamos a decir que esta es la distancia 2. Distancia, valor escalar, solamente es un número, un número, vamos a dejarlo así. Desplazamiento, que es una magnitud vectorial, que incluye dirección y magnitud. Entonces, lo que haríamos es decir, la distancia 1 y la distancia 2 realmente están sumando 100 metros. Estas dos distancias, entonces, distancia 1 más la distancia 2 es igual a 100 metros. Es lógico, ¿no? La distancia que se está recorriendo no es otra que 100 metros. Está dentro de este límite. Ahora, identificando lo que hemos mencionado cuando la distancia o el desplazamiento está en la misma dirección de desplazamiento y distancia recorrida, entonces son valores iguales. Es decir, que la magnitud del desplazamiento 1 más la magnitud del desplazamiento 2 es igual a 100 metros. Es decir, ya conocemos muy bien que nuestra variable desplazamiento o distancia es velocidad por tiempo. Entonces decimos lo siguiente: la partícula 1 llevaría una velocidad 1 por el tiempo, que es igual para los dos movimientos o las dos partículas, la magnitud más magnitud de la velocidad 2 por el tiempo, que es el mismo. Esto va a seguir siendo igual a 100 metros. A continuación reemplazamos los valores de estas variables. La velocidad 1, es decir, de la partícula A, sería 5 metros por segundo. Tenemos 5 metros por segundo o sobre segundo por el tiempo, y lo seguimos encerrando en su valor absoluto, más, o la magnitud, más menos 3 metros por segundo por el tiempo. Ok, esto va a ser igual a 100 metros todavía. ¿Qué haríamos a continuación? Como es magnitud, entonces podemos eliminar el signo de la velocidad y simplemente nos quedarían el número, solamente la magnitud. Vamos a obviar ese paso, porque acá lo que tendríamos es, o bueno, no, hagámoslo despacio. A ver, tenemos 5 metros por segundo por tiempo, más 3 ya positivo metros por segundo por tiempo, igual a 100. ¿Por qué cambiamos de negativo a positivo? Recuerden que el valor absoluto de un número es el mismo valor pero sin signo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está indicando en este momento? Pues la magnitud. No solamente necesitamos la magnitud, no necesitamos el signo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a factorizar la variable t. Vamos a hacer un factor común. Entonces el factor común de estos dos valores, tenemos una operacioncita algebraica, es la letra t.
que está repetida en estos dos valorcitos. Lo vemos acá y lo vemos acá. ¿Qué es factor de quién? De 5 metros sobre segundo, más es factor de quién? 3 metros sobre segundos. Esto va a ser igual a 100 metros. ¿Qué obtenemos acá? Sencillamente pues podemos sumar 5 más 3, nos daría 8. Entonces obtenemos lo siguiente. Vamos a hacerlo por aquí a un ladito. Obtendríamos 8 metros sobre segundo, pero todo esto seguiría estando multiplicado por el tiempo, igual a 100 metros. ¿Qué obtenemos entonces? Podríamos sumar lo que hemos hecho anteriormente ya y simplemente pues despejamos, ¿no? Podemos decir el tiempo es igual a 100 metros sobre, como este 8 metros por segundo está multiplicando la letra T, pues al otro lado del igual lo colocaría dividiendo 8 metros por segundo. Esto sería igual a ¿qué? Hacemos una división, 100 sobre 8 nos daría 12.5. Pero acá tenemos que observar cuál sería nuestras unidades. ¿Qué unidades llevaría el resultado? Entonces se cancelaría metros con metros y nos quedaría solamente segundos, es decir, unidades de tiempo, segundos. Es algo que incluso se podría observar de la misma variable, pues el tiempo está en segundos, o en minutos, o en horas. De allí podríamos hacer esa deducción. Obtenemos entonces el tiempo, nuestro primer resultado, y debemos pasar a la siguiente operación, pero vamos a dejar acá nuestro tiempo, que sería el tiempo en el que ambas partículas, la partícula A y la partícula B, se estarían encontrando. Es decir, en este punto tendríamos un tiempo de 12.5 segundos. 12,5 o 0.5 segundos. Allí, en ese tiempo, ambas partículas se encuentran. Vamos a mirar la otra parte del ejercicio. Y es lo siguiente, tenemos que calcular la distancia, ¿sí? Es decir, en ese tiempo en el que se encuentran las dos partículas y la distancia a partir de la ubicación de la partícula que se mueve a 5 metros por segundo. La distancia 1, que es la que necesitamos encontrar, es igual a la velocidad 1, bueno, digámoslo, es igual a el delta del desplazamiento 1, que a su vez es igual, ok, faltó la magnitud, estamos hablando de la magnitud del desplazamiento, que es la misma distancia recorrida de 1, que la podemos escribir como la velocidad 1 por el tiempo. Esto sería igual a ¿qué? Pues reemplazaríamos velocidad 1, que son 5 metros por segundo, sobre segundo, por el tiempo, que ya lo calculamos como 12.5. 12.5 segundos. Igual. ¿Cuánto nos daría? Eso es una operación sencillamente de multiplicación.
nos daría 62.5 metros, es decir, la distancia 1 sería 62.5 metros. Eso quiere decir que la distancia en la que se están encontrando ambas partículas sería en 62.5 metros. Ya tenemos los dos valores que nos han pedido. Cualquier duda que tengan respecto al ejercicio, con mucho gusto me pueden dejar las inquietudes allí debajo del video y yo se las estaré contestando.